El siguiente antecedente es que sí que es verdad que nosotros ya por el año 2009 fuimos obedientes a alguna de estas agencias que nos venía a decir lo importante que era por lo menos empezar a escuchar y a monitorizar y a medir lo que estaba pasando con nosotros en los medios digitales. Y bueno, pues ya por aquella época empezábamos a ver qué pasaba con nuestra reputación, qué pasaba con nuestras marcas, qué se decía de nosotros, ¿no? Y ya vemos como el semáforo de aquella época pues era un semáforo con cierto verde, pero cierto rojo también y cierto amarillo. Bueno, para enero de 2010, un año después, pues la cosa verde empezó a aumentar un poco. El rojo no nos lo quitamos de encima, pero ya también nos han explicado antes que hay un porcentaje que se queda ahí y evidentemente nosotros a un cierto colectivo de no usuarios de nuestros productos no les gustamos mucho y tenemos muy claro que no les vamos a gustar nunca y que el rojo se va a quedar ahí siempre. Pero bueno, ya estábamos haciendo ahí un poco nuestros pinitos de empezar a mirar. Salto un poco en el tiempo para no alargarme ya mucho más en estos preámbulos y viajo en el tiempo hasta junio de 2011, en el que nosotros teníamos unos objetivos de negocio, ¿no? Porque al final nosotros hacemos comunicación con el claro objetivo de vender más chopen, mortadela y salchichas, que es lo que paga los resultados de nuestra compañía, ¿no? Entonces nosotros en junio de 2011 teníamos claro unos objetivos que queríamos apoyar nuestro negocio de embutidos, pensando en el ejercicio fiscal de 2012. El negocio de embutidos es un negocio tradicional. Nosotros llamamos embutidos a los embutidos curados, que son el salchichón, el chorizo, el fuet. Lo diferenciamos un poco de lo que es el jamón cocido, el pavo, etcétera. Estos productos, el chorizo, pues, que es el segmento principal, son productos típicamente españoles y nuestro objetivo era hacer una campaña de comunicación para apoyar estos productos nuestros típicamente españoles y con un punto también muy tradicional y muy de toda la vida, ¿no? Como ya os decía este ejemplo del chorizo, ¿no? Con esta necesidad de negocio, pues dábamos un briefing a nuestras agencias, ¿no? Y aquí a nuestras agencias siempre un poco pensando en todas ellas a la vez, ¿no? Pero también un briefing inicial para generar esa idea o esa gran idea o esa noticia que decía antes Alfonso, ¿no? Que tenía que ver con nuestro producto, ¿no? Y la idea de nuestro producto era una idea en este caso bastante sencilla, ¿no? Es contarle a la gente o recordarle, porque la gente ya se lo sabe, a algunos, los más jóvenes, se les ha olvidado, que tomarse un bocata de chorizo es una cosa muy cotidiana, muy bueno, placentera, que está muy bien. A la vez lo queríamos combinar con algo que hemos ido aprendiendo estos años, que es, bueno, está muy bien lo que tú quieres contarle a la gente, pero ¿qué tal si te preocupas un poco de qué es lo que le interesa a la gente ahora? Y nosotros en junio del año pasado, y seguramente todos vosotros y mucho antes, pues una de las cosas que veíamos es que la gente andaba muy triste, muy preocupada, muy deprimida, muy negativa, muy enfadada, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros dijimos, esto es lo que le preocupa a la gente. ¿Qué tal si lo incorporamos en nuestro briefing? Porque una de las cosas que hemos aprendido es que nos funciona muy bien no solamente hablarle a la gente de lo que nosotros queremos venderle, que es un principio básico para lo que existe en la comunicación, sino también tratar de hacerlo recogiendo lo que les preocupa a ellos, ¿no? Un tercer ingrediente que incorporábamos y que también habíamos descubierto en otras campañas de otros años era utilizar la estacionalidad, esa época navideña en la que todos estamos un poquitín más sensiblones y las emociones se dan un poquito a flor de piel, ¿no? Este fenómeno, el almendro, que yo llamo, que es tan potente. Y luego algo que también hemos contrastado en redes sociales durante estos años y que hemos incorporado al posicionamiento de nuestra marca, que es este sentimiento, este insight que existe y que lo hemos validado también en medios sociales, de el orgullo de sentirse español y de la comida española, que es algo que a nosotros pues nos servía mucho y lo atrapamos para nuestra comunicación, porque además hemos visto que movilizaba bastante y era bastante relevante, y lo hemos usado en otras campañas de publicidad años atrás y que nos había funcionado muy bien, ¿no? A la vez de este briefing, si queréis, un poco más creativo, bueno, pues aquí también incorporábamos algunas ideas. Nosotros teníamos un presupuesto de medios para hacer compra de medios, ¿no? Los paid media, pues que era un poquito limitado. Pero nosotros también pensábamos que queríamos una campaña que nos ayudara a generar el earned media, ¿vale? Y utilizar los medios propios, que son más fáciles, ¿no? Por tanto, uno de los elementos del briefing que dábamos a las agencias era cómo maximizar el impacto y desarrollar una estrategia que estuviera integrada, ¿no? Donde a lo mejor no teníamos mucho dinero para comprar medios convencionales, pero sí pensar en esos medios digitales que se explicaba antes y que lo comentaban algunos de los ponentes, que tienen otro coste más asequible, utilizar muchísimo el PR, las relaciones públicas. Antes
les ha hablado alguno de los ponentes de Relaciones Públicas 2.0, y es un término que me ha gustado muchísimo, y luego ver si lo podíamos extender a temas de experiencias, ¿no? Bueno, pues esto eran un poco diferentes elementos del briefing, y con esto nos vino la agencia pues con la idea creativa que tenían alrededor de esto. Bueno, nos trajeron varias ideas, y la idea que más nos aterrorizó pues fue esta, porque era un cóctel que decían ellos que era bastante sencillito. Pues ¿queríais hablar de optimismo? Pues qué mejor que un director de cine de terror en un cementerio, con una reunión de amigos bastante extraña, donde la media de edad rondaba los 80 años prácticamente, y en donde se aparecía un espíritu que hablaba desde el más allá. Y como había que dar optimismo, pues encima además vamos a hablar de la crisis, y vamos a hablar de la crisis desde el inicio, así para ser valientes y atrevernos de entrada, ¿no? La verdad es que de las diferentes ideas que nos presentaron, esta es la que más pánico nos dio, y a la vez es la que nos pareció que tenía más potencial y que podía ser muchísimo más noticiable y generar más interés. A partir de ahí, bueno, pues estuvimos trabajando, y la agencia pues nos lo concretaba en este eslogan de campaña, o en este claim de campaña, que al final nos parecía que era el que recogía un poco el insight que queríamos contar a la gente y que podía ser de verdad relevante para la sociedad y para nuestra audiencia, ¿no? También una de las cosas con las que nosotros disfrutamos en los últimos años es que nuestras agencias disfrutan maltratándonos. Entonces, cuando tú les dices que quieres hacer una cosa, ellos vienen y te proponen justo la contraria, y en un entorno en el que la televisión pues seguía siendo el medio dominante, pues esta historia o esta idea que les parecía que era muy relevante para la audiencia, no se les ocurre otra cosa que proponérnosla en una duración que es imposible de gestionar en un medio audiovisual, o eso pensábamos nosotros, donde nuestro producto prácticamente no aparece, y donde la marca pues casi que se ve de refilón al final del spot si alguien ha tenido la paciencia de aguantar 150 segundos, lo cual cuando te lo presentan como idea pues no deja de darte un cierto pánico, y sobre todo si lo valoras con los criterios tradicionales con los que muchas veces las marcas hacemos comunicación. Además de esto, nos proponían nuestras agencias diseñar de verdad que nos atreviéramos a hacer un plan de medios donde la televisión se iba a un segundo plano o a un tercer plano, o no tengo muy bien a qué plano. Entonces, de un modo estratégico empezamos a trabajar en diseñar lo que era la estrategia de medios o el plan de medios, que lo dividimos como en cinco fases que os voy a contar ahora, ¿no? Y realmente ahí se intentó reflejar pues, estas cosas que llevamos todos oyendo años y que la verdad que muchas veces no nos atrevemos a hacer, ¿no? Pues si es tan importante el tema de convertirse en contenido y convertirse en noticia y que hablen de ti, y son tan importantes este tema de los medios que tú ganas y que realmente la marca se convierta en conversación para los consumidores, ¿qué tal si empezamos por una fase que sea tratar de generar este ruido, y comenzamos pues a los medios que alguien antes ha llamado, a los medios tradicionales y que están en crisis, pues tal día como el 19 de diciembre les lanzamos una noticia que era que Alex de la Iglesia había reunido a los mejores cómicos de la historia. Tampoco hacíamos especial énfasis en para qué, sino que simplemente queríamos generar un poco de notoriedad en los medios. Esto en cuestión de horas, y digo horas, empezó a generar mucha repercusión en los medios, lo cual nos animó más para que al día siguiente lanzamos la fase 2, que era una fase en la que ya dirigíamos la campaña a redes sociales, ¿no? Estrenábamos la campaña directamente en Facebook, en YouTube, creábamos un hashtag en Twitter y empezamos a trabajar con una red de influenciadores de redes sociales, de prescriptores o de como se llamen, porque yo no sé ni cómo se llaman a esta gente, pero bueno, teníamos detectados una serie de personas pues que si la idea les gustaba y les hacía gracia y se ponían a favor, pues nos podían ayudar, y nuestras agencias hicieron todo un plan para llegar a esta gente y empezaron a movilizarlo. En menos de 24 horas y en 48 a continuación, la idea, el spot se convirtió en trending topic y vídeo más visto también, y empezó a moverse de una manera salvaje. Esto que explicabais alguno antes, yo doy fe que es verdad porque a nosotros nos ha pasado. La gente se reenviaba el link con el spot como felicitación navideña.
nos ocurría que a lo mejor nos llegaban ejemplos de correos de empresas que en su felicitación navideña por email colocaban un link con el spot de Campofrío y decíamos, pero bueno, ¿quién te desea feliz Navidad aquí? La empresa no sé cuántos Partners Investment o los de los chorizos y no sé qué. Bueno, pero esto nos llenaba como de alegría. Y entonces cientos de espectadores o de usuarios o de internautas, yo no sé qué nombre ponerlo, de la gente, ¿no? Tanto en los muros de Facebook como en las cuentas de Twitter, como en el correo de atención al consumidor, nos empezó a abrasar, dándonos las gracias por haber hecho esta campaña que les había emocionado, animado, les había transmitido optimismo en medio de la crisis, o simplemente les había divertido porque uno era muy fan de Gila y le había agradado un montón volver a ver la actuación de Gila, etcétera, ¿no? Esto, como os digo, empezó muy fuerte. Una cosa sorprendentísima para nosotros era que la campaña consiguió 1 millón de visionados en YouTube en 3 días, cuando todavía no la habíamos estrenado en televisión. A nosotros esto nunca nos había pasado porque nosotros nos dedicábamos a comprar spots para la tele y esto en estas dimensiones era muy, muy fuerte para nosotros.